En esta ocasión voy a demostrarles cómo podemos utilizar la teoría de Sharpe, William Sharpe, justamente para determinar el portafolio óptimo a partir de una serie de activos o acciones. Aquí como preámbulo, pues recordarles que William Sharpe es quien introduce en su modelo de portafolio de cartera unas nuevas variables o conceptos que es alfa y beta, y además el rendimiento del mercado más un error. Así es como describe Sharpe el rendimiento de cada acción, en el entendido que el alfa, básicamente Sharpe la denomina como una variable intrínseca de la empresa, y beta Sharpe la denomina como el grado de afectación. Y bueno, para profundizar pueden consultar esta referencia que les voy a dejar disponible en la plataforma. Sin embargo, hoy me voy a concentrar a cómo vamos a hacer los cálculos utilizando el software Excel. Lo primero que tendrán que realizar, van a utilizar los datos que ya habían descargado previamente en su actividad anterior, y van a agregar una columna nueva que se va a llamar IPC o índice de precios y cotizaciones. Esta columna o estos índices de precios y cotizaciones lo pueden descargar como descargaron en su momento los precios de cada una de las acciones. En su caso específico les sugerí utilizar finanzas de Yahoo para poder descargar estos precios, pero hay otras fuentes que pueden utilizar. Seleccionan el periodo. Recuerden que hemos estado utilizando un año, que procuren que coincida el periodo con los precios de las acciones que ya tienen ustedes descargadas. Y aquí cabe hacer una aclaración. Van a encontrarse que el índice de precios y cotizaciones van a ser menos valores que los precios de las acciones. Esto debido a que los días inhábiles en las acciones duplica el precio del día anterior, y en el índice de precios y cotizaciones lo omite. Entonces, si quieren igualar, pues tienen dos posibilidades. Una es que eliminen los días inhábiles del año antes de ingresar el índice de precios y cotizaciones, y la otra es que dupliquen el índice de precio y cotización del día inhábil. Por ejemplo, en este caso me voy a la celda 16 de septiembre, y en este ejemplo yo ya hice la corrección, o sea, agregué esta celda aquí en el índice de precios y cotizaciones, y simplemente copio el valor del índice de precios y cotizaciones para el día 16 de septiembre. Y observen que eso ocurre también con las acciones. De hecho, los precios, cuando ustedes los descargaron de Yahoo Finanzas, ya les estaba haciendo esto.
ya les daba el 13 y el 13, o sea, el mismo valor para el 15 y 16. En el caso del índice de precios y cotizaciones, hay que buscar esos días inhábiles y duplicar el valor. Insertar una celda y después duplicar el valor. Bueno, esta es una actividad que les va a llevar unos minutos nada más para que quede del mismo tamaño el número de datos del índice de precios y cotizaciones. Una vez que ya tienen el índice de precios y cotizaciones, que para el caso del algoritmo de Sharpe, este índice de precios y cotizaciones va a representar el comportamiento del mercado, en nuestro caso de la Bolsa Mexicana de Valores. Lo que tengo que hacer a continuación es, voy a agregar una columna aquí que represente el rendimiento diario esperado del índice de precios y cotizaciones. Y lo voy a calcular de la misma forma como lo calculé para el resto de las acciones, que es el logaritmo natural del precio actual entre el precio anterior, que en este caso sería el índice del día anterior. Una vez que ya lo realicé, simplemente voy a arrastrar la fórmula o le doy doble clic para calcular la variación, en este caso el rendimiento diario, y voy a omitir el último dato o lo voy a eliminar. Y de esta manera tengo el rendimiento diario del índice de precios y cotizaciones. Enseguida vamos a calcular los valores de alfa y de beta. Para comprender de una manera mejor el modelo de Sharpe, vamos a utilizar esta representación gráfica en donde voy a explicar cómo interpretar los valores de alfa y de beta a través de una correlación que existe entre el rendimiento esperado del mercado y el rendimiento de la acción. Entonces, el valor esperado del rendimiento de cada acción será igual al valor de alfa más el producto del valor de beta por el valor esperado del mercado. En otras palabras, necesitamos calcular el valor de alfa y el valor de beta. Alfa es la intersección con el eje de los rendimientos esperados de cada acción, y beta sería la pendiente de este modelo de regresión o de esta expresión de regresión entre estas dos grandes variables. Para entender esto mejor, voy a calcular el valor de alfa y para ello voy a utilizar una función que se llama intersección eje. Esta intersección eje lo que me va a determinar es justamente el valor de alfa y me está pidiendo la columna conocida Y. ¿Cuál será esta columna conocida Y? Pues son los rendimientos diarios de la acción que voy a calcular. En este caso, como voy a empezar con el índice de precios y cotizaciones, pues selecciono rendimiento diario del índice de precios y cotizaciones.
y después oprimo coma y agrego ahora el valor conocido de X. Para el cálculo del primer valor de alfa va a ser el mismo índice de precios y cotizaciones. En este caso el valor será igual a 0. Oprimo Enter y aquí nos dice que el alfa del índice de precios y cotizaciones es 0. Para calcular entonces ahora el valor de alfa, en este caso de mi acción de CEMEX, nuevamente utilizo la fórmula o la función intersección eje. Y aquí voy a colocar la columna de los rendimientos diarios de la acción, que es el valor conocido de Y. En este caso sería CEMEX. Oprimo coma. Y ahora en los valores de X, los valores conocidos de X, voy a ingresar los rendimientos diarios del índice de precios y cotizaciones, que este es el rendimiento del mercado. Cierro paréntesis y oprimo aceptar. Y el valor de alfa sería el que se muestra. Ahora, para calcular los siguientes valores de alfa, pues voy a inmovilizar, en este caso, el rendimiento diario esperado del mercado, que es el índice de precios y cotizaciones. Entonces, en esta columna voy a agregar el signo de pesos, tal como se muestra aquí, para inmovilizarla. Y después simplemente voy a arrastrar la función para calcular los valores de alfa. A continuación voy a calcular ahora el valor de beta. El valor de beta es la pendiente. ¿La pendiente entre qué? Entre la relación que hay con respecto a los rendimientos esperados del mercado y los rendimientos esperados de la acción. El valor beta para el índice pues nos va a dar 1, pero la función que voy a utilizar es pendiente. Voy a usar la función pendiente y voy a elegir como Y y como X el índice de precios y cotizaciones, que es el rendimiento esperado del mercado. Cierro paréntesis, oprimo aceptar y me dice que el beta o la pendiente es igual a 1. Ahora, para calcular el beta o la beta de CEMEX, nuevamente me voy a la función pendiente, ingreso el valor conocido de Y, que en este caso sería el rendimiento diario esperado de CEMEX, coma, y después ingreso el valor conocido de X, que será el rendimiento diario del mercado. Cierro paréntesis y oprimo aceptar. Y después voy a inmovilizar nuevamente el rendimiento esperado del mercado, agregando el signo de pesos. Y arrastro la función. Entonces ya tengo los valores de alfa y los valores de beta de cada una de las acciones que conforman mi portafolio. ¿Qué tendré que calcular a continuación?
voy a calcular el riesgo esperado de cada una de las acciones. En este caso, a través de esta expresión, vamos a calcular la varianza, y que recuerden que la raíz de la varianza será el rendimiento, será el riesgo de cada acción. Voy a copiar la fórmula en Excel para observarla directamente ahí. Ahora bien, vamos a calcular el riesgo esperado de cada acción. Vamos a utilizar esta fórmula, vamos a comprenderla. Es igual al valor de beta al cuadrado de cada acción por el valor de la varianza del mercado más la varianza de cada acción. Entonces voy a utilizar aquí, lo voy a calcular. Voy a utilizar la siguiente expresión, que viene siendo paréntesis, la raíz de qué, del valor de beta al cuadrado. Aquí tengo el valor de beta, observen, y lo estoy elevando al cuadrado por la varianza del mercado. Aquí tengo la función varianza y aquí tengo el rango de los rendimientos diarios del mercado, que en este caso serían los rendimientos diarios del índice de precios y cotizaciones, más la varianza, aquí está, más la varianza de quién, en este caso nuevamente del índice de precios y cotizaciones, porque es el que estoy calculando, sería la varianza de la acción. Aquí está. Todo esto, cierro paréntesis, y todo esto lo voy a multiplicar por la raíz de 252 para anualizar el riesgo. Y de esta manera calculo el riesgo, en este caso, del índice de precios y cotizaciones. Por lo tanto, vamos a tener que copiar la misma fórmula. Observen, vamos a iniciar con raíz porque me interesa calcular el riesgo de qué, del valor de beta de la acción. Aquí está el valor de la acción, el valor de beta de la acción CEMEX al cuadrado por la varianza, aquí está, la varianza de el mercado, que correspondería a la varianza de los rendimientos diarios del mercado, más la varianza de la acción, de los rendimientos diarios de esta acción. Recuerden, y todo esto por la raíz de 252. Aquí lo que voy a inmovilizar son la varianza del mercado, y por eso agrego aquí el símbolo de pesos o de unidades monetarias al rango de los rendimientos diarios de mi mercado. Oprimo aceptar y después voy a arrastrar la fórmula
Y de esta manera estoy calculando el riesgo anual esperado de cada una de las acciones usando esta fórmula. Ahora voy a calcular el rendimiento esperado de cada acción. Y el rendimiento esperado va a ser igual al valor de alfa de la acción más el producto del valor de beta por el rendimiento esperado del mercado. En este caso inicio con el valor de alfa. Aquí está el valor de alfa más el producto de beta. Observen, aquí está el valor de beta por el valor esperado del rendimiento. El valor esperado es el promedio de el rendimiento de la acción, que en este caso es la del propio índice, y todo esto lo voy a multiplicar por 252 y voy a inmovilizar esta columna que equivale al rendimiento, el valor esperado del rendimiento del mercado. Arrastro la función. Bien, de esta manera calculamos el rendimiento anual esperado de cada una de nuestras acciones del portafolio. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a agregar estas tres renglones que representa la participación de mi portafolio en cada una de las acciones. Y podemos iniciar con una combinación, distribuir el 100% en mis acciones. Recuerden agregar aquí al final una celda que nos represente la suma de la participación de nuestro portafolio en cada una de las acciones. Y agreguen un renglón en donde van a elevar al cuadrado esa participación. Simplemente es la participación al cuadrado, el porcentaje de participación al cuadrado. Bien, con esta información ahora lo que vamos a determinar será el valor esperado del rendimiento del portafolio, ya que es igual el valor esperado del rendimiento del portafolio. Simplemente es suma producto de la participación de cada acción por el rendimiento esperado de cada acción, tal como se ve aquí. Desde luego aquí la desarrollan porque sabemos que el rendimiento esperado de cada acción es igual a toda esta expresión, a alfa más beta por el rendimiento del mercado más el error. Pero como ya lo calculamos el rendimiento esperado de cada acción, simplemente vamos a aplicar la fórmula de suma producto. Así que el rendimiento esperado del portafolio será igual a la suma producto de ¿qué? De la participación del portafolio. Selecciono, coma, y el rendimiento de cada acción. Cierro paréntesis y oprimo aceptar. En este caso el rendimiento esperado del portafolio es de 12.9% con esta combinación
de participación en el mercado. Perdón, de participación en mi portafolio. Ahora el riesgo del portafolio, ¿a qué va a ser igual? El riesgo del portafolio va a ser igual a la raíz de la beta del portafolio al cuadrado por la varianza del mercado más la suma producto de la participación del portafolio al cuadrado de cada acción por la varianza de cada acción. ¿Esto cómo lo expresamos? Pues primero ingresamos con raíz, abro un paréntesis, otro paréntesis, otro paréntesis, tres paréntesis, L3 al cuadrado, L3 la beta del portafolio. ¿A qué va a ser igual? Voy a trazarme un poquito para demostrarles cuál es la beta del portafolio. La beta del portafolio es la suma producto de la participación de las acciones. Observen, suma producto de la participación de cada una de las acciones por las betas de mis acciones. Eso me calcula la beta del portafolio. Una vez obtenida esta beta del portafolio, entonces ahora sí aplico la fórmula que me dice beta del portafolio al cuadrado por la varianza del mercado por la raíz de 252 más la suma producto de los valores de la participación de mi capital a cada acción al cuadrado. Recuerden que previamente calculamos estos valores de las X al cuadrado y lo que viene siendo la varianza de cada acción. Aquí debo comentarles que debemos calcular la varianza o en pocas palabras la varianza. Observen cómo tenemos aquí la función de la varianza de cada acción, por lo cual agregamos esta función de varianza para cada acción. Estos son los datos de mis rendimientos diarios de la acción de Cemex y arrastramos la fórmula. Y esto es lo que agregamos aquí. Oprimimos aceptar y obtenemos el riesgo esperado del portafolio, que es a través de esta expresión. Observen, beta del portafolio al cuadrado por varianza del mercado. Aquí yo le agregué por la raíz de 252 para anualizarla, más suma producto de la participación al cuadrado. Observen, aquí es la suma producto de la participación al cuadrado de cada acción por la varianza de cada acción. Y de esta manera lo que obtengo es el riesgo esperado del portafolio. Una vez que he realizado todos los cálculos, ya tenemos la posibilidad de generar nuestra frontera eficiente utilizando el software, o más bien el software Excel a través del complemento de Solver.
con estas condiciones maximizar el rendimiento del portafolio sujeto a un riesgo de portafolio constante. Y se hará de manera similar a como lo hicimos con el modelo de Markovich. Me voy a datos, en datos me voy a Solver. ¿Cuál es mi función objetivo? Pues será el rendimiento esperado del portafolio. ¿Qué es lo que quiero hacer? Maximizarlo. ¿Cuáles son mis celdas de combinación? Los valores de X de participación de mi portafolio. Sujeto a la primera restricción tiene que ver con el riesgo, que es esta. Le voy a poner cambiar. Aquí está. El riesgo. Voy a ponerle un riesgo igual. Voy a empezar con un valor del, no sé, del 15%. Después unas condiciones de no negatividad. Estas condiciones de no negatividad irían aquí. Todos los valores de las X que sea mayor o igual a 0. Y finalmente una condición de utilizar el 100% de mi capital. Para ello digo que la suma de mi participación de capital en cada acción sea igual a 1. Y oprimo resolver. Recuerden, en caso de que no les dé una solución factible, vamos a modificar el riesgo. Voy a aumentar mi riesgo a 20% y oprimo resolver. Aquí ya me da una solución factible y me dice que con un riesgo de 20 obtengo un rendimiento del portafolio de 18.97 y aquí me dice la recomendación de cómo distribuir mi capital en cada acción. En la acción X1 4.2%, en la acción X2 6.3%, en la acción X3 16.6% y así sucesivamente. Para ir generando la gráfica de la frontera eficiente, vamos a ir modificando los valores del riesgo de mi portafolio e ir colocando los valores del rendimiento. Entonces, con un riesgo del 20% obtuve un rendimiento del 18.97. Voy a volver a modificar mi riesgo y ahora le voy a poner un 21% de riesgo y ahora con un riesgo del 21 tengo un rendimiento del 19.84. Ahora modifico a 22, resuelvo el sistema y con un riesgo del 22 me da un rendimiento del 20.59. Y esto vamos a seguir haciendo para ir calculando los valores tanto de riesgo como de rendimiento y poder generar nuestra gráfica de frontera eficiente.